bloque de Tarde Noticias y más informaciones para ir compartiendo con ustedes, y hay que hablar del coronavirus. Ayer, haciendo un repaso rápido, tengo que contarles que se ha de vuelta generado una cantidad importante de fallecidos por la enfermedad. 12 en total, es decir, una docena de personas han perdido la vida como consecuencia del coronavirus. En total, en Paraguay, desde aquel 7 de marzo pasado, en el cual se confirmó el primer caso, a la fecha hay 231 personas fallecidas, un total de casos confirmados de 14.228, unos 7.883 recuperados, pero reitero, 231 personas que han fallecido. Nosotros queremos hablar del coronavirus con casi un amigo de la casa, el doctor Lemir, que siempre nos atiende de manera diferente, el médico forense del Ministerio Público. Doctor Pablo Lemir, ¿cómo te va? Te saluda Marcelo Mongelos. Gracias por tu tiempo antes que nada. ¿Cómo andamos? Bien, Marcelo. Te agradezco por la deferencia de comunicarte conmigo y bueno, estoy a tu disposición. Gracias. Gracias, doctor. Sabemos y te siento preocupado por este tema del coronavirus. Al igual que todos nosotros, esta especie de relajamiento, doctor, ha llevado una cantidad importantísima de fallecidos, como lo contaba hace un ratito. Es así, en este momento estamos teniendo un promedio de 6 muertes por día en lo que va del mes. Esa es la realidad. La proyección es que lleguemos a más. Lamentablemente, sobre todo si no se asume un compromiso personal y social de cada uno de los ciudadanos del departamento de Central y de la capital, que son los que están teniendo estos índices más altos en este momento, y no asumimos cada uno una cuarentena voluntaria, independientemente de lo que diga el gobierno. Salir solamente lo estrictamente necesario de nuestras casas. Cuando salgamos de nuestras casas, hacerlo con los cuidados correspondientes, manteniendo 2 metros de distancia, en lo más posible con todas las personas, usando tapabocas. Siempre que voy a interactuar con alguien que no es de mi núcleo íntimo, y me refiero al núcleo íntimo, el que convive conmigo. Si mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi primo, mi hermano, mi hijo no vive conmigo, por más de que ellos sean de mi núcleo familiar, no son mi núcleo íntimo, y cuando yo interactúo con aquel que no convive conmigo, debo hacerlo con tapabocas, tratando de mantener los 2 metros de distancia en todo momento. No compartir objetos personales, olvidarnos del pasar la mano, del choque de puños, del choque de codos y todo ese tipo de cosas. El saludo debe ser a distancia, manteniendo los 2 metros, y olvidarnos por lo menos por el siguiente mes, los siguientes 30 días, de cualquier tipo de actividad social. Ya vendrá el momento el año que viene de volver a jugar piquiboli entre los perros. Olvidémonos de todo ese tipo de actividades, porque o si no, no vamos a poder dar el martillazo que tenemos que dar a la curva, y vamos a llegar a cifras terribles. Las proyecciones son terribles, y son verdaderamente preocupantes esas proyecciones. Para todos los que hacemos salud, son demasiado preocupantes y deberían ser preocupantes para todos, pero tiene que ser un mensaje de conciencia y de esperanza. Depende absolutamente de nosotros. Exactamente, doctor. Cada uno de nosotros es responsable de esta historia, para que avance o para que retroceda, así es que cada uno tiene que hacer su parte y va a sumar evidentemente en este proceso. Doctor, es importante que usted como médico forense nos recuerde cuál es el procedimiento para los cadáveres, aquellos fallecidos por coronavirus. Bueno, el procedimiento de rutina que se está aplicando ahora es que se embalan los cuerpos una vez fallecidos, se tapan los orificios nasales con algodón con lavandina,
se desinfecta, se le rocía el cuerpo con una solución de lavandina, se mete dentro de una bolsa, se rocía internamente la bolsa, se sella la bolsa, se rocía por fuera la bolsa, y esa bolsa se mete en un cajón que es otra vez sellado, tiene una chapa metálica por dentro y se sella la chapa metálica y luego se pone la tapa, y en esas condiciones debe ser enterrado en la brevedad posible. Ese es el estado actual de las cosas, que todavía no llegamos al punto de quiebre. Cuando se llegue al punto de quiebre, y quiero que se entienda qué significa punto de quiebre. Punto de quiebre es cuando una localidad ve excedida su capacidad de respuesta con relación a la cantidad de fallecidos por día. Es decir, muere más gente de la que puede absorber las funerarias y los cementerios de esa localidad. Ya no hay, por ejemplo, lugar más en el cementerio o algo por el estilo. Entonces se pasa a el protocolo de manejo masivo de cadáveres, que implica la habilitación de cementerios humanitarios. No son cementerios COVID, son cementerios humanitarios. Es decir, todos los muertos que ocurran a partir de que se llegó al punto de quiebre van a parar ese cementerio humanitario, sean muertos por COVID o no, ¿ya? Porque ningún cadáver, ninguna persona fallecida por COVID necesita un cementerio aparte, porque una vez que se siguió este protocolo de embalado del cuerpo y el cuerpo está enterrado, ese cuerpo ya no contagia. Vos podés sentarte encima del lugar donde está enterrado o estar parado ahí y no contagia, porque el virus no tiene movilidad propia. Requiere de que alguien esté tosiendo, estornudando, gritando, charlando, cantando o algo por el estilo para que llegue hasta nosotros. Entiendo. Doctor, cabe resaltar también y recalcarle a la gente que los fallecidos por COVID-19 son enterrados, no así ubicados en los panteones, ¿no? Se puede ubicar en panteón. Se puede. Siempre y cuando sea ese tipo columbario, ¿ya? Ajá. Ese que tiene como gavetas. Entonces ahí se mete el cajón, y lo que no tiene es esa ventanita que habitualmente tienen ese tipo de columbarios, y se cambia eso por una pared de 15. Entonces no hay acceso directo al cajón. Doctor, me preocupaba lo que decías hace un ratito, el protocolo de manejo de cadáveres masivos. ¿Podemos llegar realmente a ese punto de quiebre, doctor? Y va a depender exclusivamente de nosotros. Y vuelvo a decir lo que estaba diciendo al principio. Acá ya no interesa más si se robó o no en la licitación del Ministerio de Salud Pública, si hay corrupción en el gobierno, si fulano es estafador o no, si mengano hizo para el cumpleaños o el casamiento de su hija o no. No hay justificativos, porque la responsabilidad es personal. Y nosotros no podemos pretender que papá Estado me esté diciendo a mí, o poniéndome un policía al lado para controlarme si tomo patereré y si comparto patereré con mi compañero de trabajo o no. ¿Ya? Entonces, olvidémonos de eso. La responsabilidad es personal y está en cada uno de nosotros. Luego vendrá el tiempo, pasada la pandemia, de hacer los scratches, las manifestaciones y sobre todo aprender a votar y elegir a las autoridades. Entonces, eso va a venir después. Este es el momento de tratar de que ingresemos los menos posibles, sea la menor cantidad posible de personas las que ingresen en los hospitales y la menor cantidad posible de personas ingresen en terapia. Porque al coronavirus, al igual que en muchísimas pandemias, prácticamente todas, se les gana en la calle, en la oficina, en el trabajo y en la casa. No se les gana en el hospital. Si llegaste al hospital ya perdiste la mitad de la batalla, y si entraste en terapia perdiste prácticamente toda la batalla. Es así de sencillo. Entonces, ¿dónde la tenemos que ganar? ¿Cómo podemos hacer para salir bien de una enfermedad por COVID? No enfermando. ¿Y cómo nos enfermamos? Cuidándonos. ¿Ya? Y
aunque nos infectemos, si seguimos estrictamente todo el protocolo, lo más probable es que me infecte con una carga viral baja. Entonces mi sintomatología y mi enfermedad va a ser leve. O sea, por todos los motivos tenemos que tratar de evitar o disminuir esa infección. Y una mnemotecnia que vengo repitiendo hace rato. Estamos en el 2020. 2020 significa 2 metros de distancia, 0 contacto físico, mínimamente 20 segundos de lavado de manos. Y agréguenle a eso uso tapabocas todo el tiempo. Exactamente. Entonces, por favor, hagan eso para que no se tenga que llegar a implementar ninguno de los protocolos de manejo de cadáveres masivos. Si no lo hacemos, vos estás hablando de 230 muertos. Nosotros pensamos hoy que podemos llegar a más de 4.000 antes de diciembre, si es que no hacemos las cosas como debemos. Pero está en nuestras manos, que nos equivoquemos en la proyección. Por favor, hagan que nos equivoquemos de todas las proyecciones. Eso está en manos de cada uno de nosotros. Entiendo. Entonces, la proyección es la siguiente: 4.000 fallecidos por COVID-19 antes de llegar a diciembre. Más o menos esa es la idea, doctor, que viene manejando desde Salud del Ministerio Público también. No, eso es incluso ni es un invento de Paraguay, ni es un invento de Pablo Lemire. Esas son estadísticas internacionales que son las que está manejando la Universidad de Washington, que hasta ahora con nosotros y con la mayoría de los países no se ha equivocado. Probablemente se equivocó en menos. Ellos calculaban que nosotros íbamos a llegar a 270 infectados para principios de octubre y ya llevamos 230, o sea que probablemente se haya equivocado en menos. Y ellos hablan de 3.000 y pico de fallecidos para primeros de diciembre. Esperemos que no lleguemos ni a eso, que se equivoquen en demasía, pero eso está en manos de nosotros, solamente de nosotros. Ojalá, doctor. Doctor, ¿es correcto? Mañana a las 10 tiene una reunión para establecer el punto de quiebre en Asunción y Central, ¿es así? Sí, en principio está citado para mañana a las 10, Ministerio de Salud Pública, una reunión del COE para ver cuánto es el punto de quiebre de Asunción y Central. Probablemente sea mitad vía Zoom, mitad presencial. Todavía no me llegó los enlaces porque el organizador básicamente es el COE de Salud Pública. Pero en principio me dijeron que es para mañana a las 10 la reunión. En esta reunión se establece, o se hace un monitoreo de los camposantos en Asunción, la capacidad de recepción de cadáveres, doctor. ¿Cómo más o menos, si nos explica un poco, será la temática? Es eso, básicamente es hablar con el intendente de Asunción, con los intendentes de Central, que ellos nos digan cuál es la capacidad de recepción de los camposantos. Es también hablar con las funerarias de Asunción y Central, que ellos nos digan cuánto es su capacidad de absorción de manejo de cuerpos por día. Entonces se hace todo un análisis de esos números y entonces se dice, bueno, Asunción y Central puede manejar X cantidad de fallecidos por día. Entonces, hasta que no lleguemos en eso, no se activa el protocolo de manejo de cadáveres de muerte masiva. Y si se llega a eso y se supera, entonces se tiene que activar automáticamente el protocolo de muertes masivas, y para eso tiene que definir el Departamento Central y en conjunto Asunción, porque se hace todo una sola masa, porque Asunción de hecho en este momento hace ya más de un año que tiene colapsado su cementerio, es decir, no hay más lugar en el cementerio. Un asunceno que fallece habitualmente se entierra dentro del Departamento Central la mayoría de las veces, en Lambaré, en Villaliza, en Luque, etc. Entonces se hace un solo pool, digamos, y ahí definimos dónde se va a hacer el cementerio humanitario, y alguna de las municipalidades va a tener que ofrecer un terreno para eso. Bueno, doctor, qué terrible. Mira que se me eriza la piel al hablar de esa hipótesis, ¿no?, de cementerios humanitarios ante el colapso de los camposantos ya habilitados. Pero bueno, es una
realidad que nos puede llegar y, como bien decías vos y remarcar, de nosotros depende que esto se frene. Doctor Lemir, ¿algún mensaje más que quieras dejar, algo que no te pregunté antes del cierre? No, eso básicamente, por favor, sigan las reglas para que no se tenga que llegar a materializar ninguno de estos planes. Y fíjense nomás en lo que se consiguió en Alto Paraná con esa cuarentena 0.5 que impuso el gobierno. Ellos bajaron sus cifras. Hace una semana atrás ya tenían un 20 a 30% menos de consulta. Hoy ha bajado su mortalidad. Ayer nomás de los fallecidos, de los 12 fallecidos creo que fueron ayer, 10 eran de Central, 1 de Alto Paraná y así. Ya bajaron sus índices por el simple acto de quedarse en sus casas y salir lo mínimo indispensable a trabajar. Por favor, hagamos eso en Asunción y Central, dejémonos de joder, porque la joda es lo que nos está matando. Es así de sencillo. Es así, doctor Pablo Lemir, muchísimas gracias por tu tiempo y en cualquier momento volvemos a molestarte, ¿te parece? Bueno, gracias. Gracias a ustedes y mis saludos a toda la audiencia.